Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Si eres nuevo por acá, me presento. Mi nombre es Anna y soy una youtuber que hace vlogs sobre mi vida acá en Cuba. A veces voy a uno que otro lugar y se los muestro. Así que te doy la bienvenida a este nuevo video y al canal. Y te invito a que te suscribas por ahí abajo el botoncito que dice suscribirse, es gratis, no cuesta nada y me ayudas mucho, please. Y no te olvides de activar la campanita de notificación. Bueno, hoy les traigo un video diferente. Ustedes dirán, ¿qué hace ella ahí sentada con esa silla ahí sola? Y es que traigo un nuevo formato de video. Yo he visto mucho los podcasts, pero obviamente los podcasts que he visto son con presupuesto. Presupuesto a la hora del fondo, los asientos y tal. Y se me ocurrió hacer un videito así, donde voy a entrevistar de cierto modo en cada video, ¿no? Pues que haga a diferentes miembros de mi familia, amistades y así. Y hoy vamos a comenzar con este podcast que le doy la bienvenida. El nombre es Conversando con Anna. Ya saben, apréndanselo. Y es que hoy me va a estar acompañando mi mamá, que anda por acá presente. Buenas tardes, saludos Mami, para todos. todavía no te había sentado. Por acá está mi mamá. Y bueno, como ven, obviamente mi mamá que ya se acomodó en la silla, Exacto. me va a estar acompañando hoy porque le vamos a estar haciendo una entrevista, así como escuchas. Wow. Y es que ella se va a sentir hoy famosa. Y es que vamos a conocer un poquito sobre mi mamá, sobre dónde nació, cuántos años tiene, cómo fue su infancia, cómo era la vida antes en Cuba, cómo es, o sea, la diferencia del antes y el ahora y muchas cositas más. Así que si crees que este tema es interesante o simplemente porque quieres apoyarme, gracias y quédate hasta el final de este video. Antes quiero decir algo rapidito por acá. Y es que el último video que publiqué fue el video diciendo pues que me iba de YouTube, que en sí no es que me iba de YouTube, simplemente le quise comentar los ruidos que oigan de fondo, óbvienlo, please, estamos en Cuba y pues no puedo hacer nada con eso. El último video que subí, que es lo que quiero decirles, que me encantó muchísimo el apoyo que recibí, de verdad no me esperaba esa cantidad de mensajes. Mi mamá veía el video y mi mamá me decía, Analia, mira la cantidad de comentarios, qué bonito que te están haciendo, que no te vayas. Y muchísimas gracias, de verdad que vaya, súper, no sé ni qué decirle, emocionada con tantas personas escribiéndome, diciéndome que no me fuera, que siguiera, y pues aquí estamos haciendo pues lo que se puede. Y dije, voy a probar este contenido porque puede que, no sé, les guste a la persona, así que quédate hasta el final con nosotros. Mi mamá viene de una familia bastante humilde, del campo, ¿sabes? Allá que todo es muy sano, el aire es muy puro. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿dónde naciste? ¿Dónde tú naciste como tal? Bueno, yo nací Cuando mi abuela te sí, parió. me trajo al mundo. Ay, mami, esa palabra. Sí. Aquí natural como somos, te parió. Ella quiere decir palabras rebuscadas. Fue un hospital, ¿no? En Yaguajay, que hay un hospital donde No, la gente dirá, bueno, ¿y dónde va a parir? No, pero es que en el tiempo de antes las personas, ¿dónde parían, sí, mami? Personas parían en las casas. Algunas en las casas. Pero Había partera, era real que espérate, en el tiempo que yo nací, me mandó a callar. En el tiempo que yo nací, Ajá. ya había en el hospital de Yaguajay que las personas, las embarazadas parían ahí. Ya, pero lo que te quería preguntar. No estamos tan arcaicos atrás, sino. Ya, no te estoy diciendo vieja. Bueno, naciste en el hospital de Yaguajay y eres de La Legua, ya lo dijiste. Sí. ¿Cuántos años ya lo dijiste? Tengo 55 años, no dije la edad todavía. Ya tienes 55, estás una titi todavía. Oh. Mami, entonces cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia allá en el campo? ¿Cómo era el campo, sabes, en ese entonces? Cuéntanos dónde tú vivías como tal. Exacto. El campo siempre fue un lugar tranquilo, que los niños jugaban, por ejemplo, muy sano, en grupitos. Ahí no es como ahora que está la tecnología, que está el celular. Cuando aquello no existía eso, cuando yo nací no existía eso. Allá lo que existía era, los niños iban a la escuela, cuando salían de la clase, hacer sus tareas porque se lo exigían los padres, tenían que hacer sus tareas y después ir a jugar un ratico con las amiguitas ahí cerquita de la casa, no lejos, a las muñequitas, como uno decía, porque por ejemplo, allí que es el campo, había un lugar que era una arboleda, que es el que vivió aquí en Cuba y sabe lo que es eso, que hay muchos árboles y frutas y cosas. Ahí se armaba una casita con muñequitas y cositas y jugaba. Eso ahí venían algunos varones, 1 o 2 varones. Eso te iba a preguntar, ¿qué juegos recuerdas de tu infancia? De las casitas, también, por lo menos la parte mía, se jugaba
allí en la escuela que yo estudiaba, una escuela que hay cerquita allí, que hice la primaria de primero a cuarto grado, la escuela tiene un portal a la redonda. Ajá. Y entonces 3 o 4 vecinitas allí, que éramos sí, como 4 o 5. Y bueno, a ese lugar que mi madrina vivía cerquita de ahí, que era una persona que vivió en la época de antes, antes de triunfar la revolución, y tenía muchas cosas, tenía cosas así de valor. Entonces ella tenía unos patines y nos prestaba los patines con 4 ruedas, no los patines que son unas boticas con una ruedita, no, con 4 rueditas, y ella nos los prestaba, y ahí nosotros éramos por portal y nos íbamos turneando, a ver a quién le toca ahora, y así, ¿Y qué otros juegos recuerdas de esa infancia? ¿Tú ya no recuerdas otros juegos? Bueno, los varones jugaban a las bolitas, los trompos, y al trompo. Y las niñas a la casita mayormente. Y con Suiza. Mira, y a las casitas. Bueno, otra cosa. ¿Dónde tú vivías? Porque mi mamá vivía en un lugar un poquito que ahora les voy a comentar. Mi mamá no vivió como que, ¿sabes? Muy cerca. Cerca de la carretera esa que hay. Mi mamá, el lugar donde ella vivió, o sea, es un poquito donde viviste al principio. Era un trincado. Tú sabes, ella me comentaba, bueno, comenta cómo era. Sí, está la carretera donde se vive actualmente mis padres, y había que entrar por una entrada para adentro, que había un cañaveral. Era caña. Tenías que pasar ese cañaveral para llegar a la casa. Sí, que era caña a un lado y caña al otro, hasta llegar a la casa, que quedaba así con una lomita. Que esa casa había más casas sola, y las otras eran distantes. ¿Y no daba miedo ahí, mami? Bueno, había que adaptarse a la situación esa. Salía algo de ahí de las manos. Bueno, a veces se vieron hurones, se vieron ratas, porque bueno, las cañaverales son propios de eso. Propio de eso. Y entonces tenías que pasar ese cañaveral para llegar ahí. Para llegar a la casa. Después de la casa había más casas, más para arriba. Lejos, había que seguir por ese camino que uno dice hasta llegar a una casa que quedaba distante para allá. La casa donde tú vivías cuando tú eras chiquita, ¿cómo era? La casa, bueno, cuando comencé así de niña, la casa era de guano, de tabla de palma y con piso de tierra. Se comenzó a vivir. ¿Y cómo era difícil ahí? Imagínate tú que el piso de tierra es con cocó, que con una escoba así se baldeaba, y estaba pulidito. Yo estoy convencida que mi abuela tenía esa casa pulida. Claro que sí. Entonces hasta que se pudo comprar cemento y mejorar y echarle piso. Piso pulido, no piso con mosaico ahora. En ese tiempo todas las casas eran así mismas, tenían la misma estructura, casi todas eran de palma, o sea, te quiero decir, de madera con piso de tierra. La mayoría de las casas eran todas de madera. Habían secciones de personas que tenían casas buenas. Ya, sí, eran personas que tenían un poquito más de como nivel adquisitivo. Sí. Ahora, a la hora de los niños, ¿sabes que los niños hoy en día ven televisor, los niños les gustan los muñequitos? ¿Cómo era esa parte? Bueno, en esa época que yo era niña, pocas personas o casi, no sé, de 20 casas, 3 casas tenían televisor blanco y negro. Esas casas eran privilegiadas. Igual que refrigeradores había en algunas casas, que por cierto, yo vi cuando era niña llegar a algunas casas que el refrigerador era una sola puerta, y que me parece a mí que eran hasta de petróleo, que eran del tiempo de antes de triunfar la revolución. ¿Di tú? Sí. ¿Y cómo veían los muñequitos? ¿No? Bueno, por ejemplo, las personas decían, vamos a casa de esa persona que tiene televisor. Y se reunía un grupo de personas ahí de esas casas, y se sentaban ahí a ver el televisor, lo que les gustaba el noticiero. Tenía que ser que la persona te permitiera ir a su casa. No, porque los vecinos eran bien llevados. Eran bien llevados. Sí. En aquel tiempo y en el campo yo siento que las personas son como son muy sociables. Sí. De hecho, mi esposo me dice mucho cuando vamos a casa de mi abuela, me dice, ¿por qué yo paso y todo el mundo es, oiga, adiós? Porque el mínimo que a ti no te conoce, eso sí lo tienen las personas del campo. Sí, tiene eso bueno. Te saludan mucho y son muy serviciales. Entonces ya, ahí veías hacia el televisor. La corriente, ¿cómo era el tema de la corriente? Bueno, la corriente también era en algunas casas. Estaban electrificadas algunas casas. Y entonces, las casas que se iban construyendo nuevas, que en eso estaban a nosotros cuando nos mudamos para la orilla de la carretera. Para la orilla de la carretera, Entonces tuvimos corriente un tiempo, bueno, bastante tiempo, con una tendedera, la tendedera se dice que de la casa, por ejemplo, que tiene el contador, de al lado de la vecina, te daban un cable a tu casa
para utilizarlo en el alumbrado, lo necesario. Y se cocinaba, me imagino. No, se cocinaba con petróleo. Cuando aquel tiempo había petróleo. ¿Había petróleo? El petróleo, los fogones de petróleo. Los fogones de petróleo Sí. que hoy, y el carbón que siempre se ha utilizado toda la vida. ¿Tú me entiendes? Ahora, cuando ha estado más desarrollada la vida, el carbón no se dejó de utilizar. Ahora actualmente tú sabes que está otra vez. Sí, porque tenemos etapas, ¿no? Que vamos y volvemos. Mm. Entonces era el tema, los juguetes. ¿Cómo era el tema de los juguetes? Bueno, ¿Tú tuviste juguetes? ¿Cómo era adquirir juguetes? ¿Los padres podían permitírselo? Oí decir que había algo como tiendas que daban... Cuéntanos eso. En todos esos lugares del campo hay tiendas que eran mixtas. Una parte de comida y una parte de ya había muchos juguetes, de industriales, que ahí venía lo que era juguete, lo que era calzado, ajuar y cosas de esas. Entonces, cada núcleo tenía una libreta con un número que me parece que la de nosotros era A4. Para que se acuerden. Y entonces cuando entraban los juguetes, le decía, le toca a la A1 o le toca a la B no sé qué. Y ya entonces las personas esas que tenían exceso iban ahí, a veces entraban bicicletica, entraban muñecas, juegos de yaqui, una cosa que le decían carambola, que era así, tú hacías así, aquello bailaba así. Todas esas cosas, muchas cosas entraban de juguetes, pistolitas. Eso entraba por la libreta. Eso estaba regulado por una libreta. Cuando te tocaba. Cuando te tocaba la letra tuya. Porque entraban... Me imagino que los niños cuando llegaba el momento era cuando entraba los ajuares, entraba... A ver, es como la libreta de abastecimiento de hoy en día, lo que la de hoy en día tiene menos cosas que la de ese tiempo. Sí. Algo así, ¿no? Sí, no, la de ese tiempo era una cosa plana así, tenía la letra y unos cuponcitos. Cada cuponcito era una cosa que te vendían por ahí. Por ejemplo, 3 cuponcitos, no sé qué número, eso te tocaba tal juguete. Por aquí te toca tal juguete, ¿lo quieres? No, dame este y este. Y así era, bueno. Sí. Y los precios eran bastante. Sí, los precios eran aceptables, sí, no son los precios exorbitantes de ahora. Entonces, ¿cómo sientes que viviste tu infancia y qué diferencia hay de ese entonces a ahora hoy en día? Bueno, la infancia mía fue una infancia tranquila, los niños no tenían maldad, se vivía una vida tranquila, sana. No estaban... Sí, porque hoy en día los niños salen como que a mataperrear, lo mismo que estaba para casa el vecino. Y se vive con mucha maldad, está muy desarrollado. Es que también el campo es como más tranquilo. Entonces, sí, el campo es más tranquilo. Álida, ¿cómo era de niña? ¿Maldad? ¿Hacía maldades o era tranquila? No, yo era tranquila porque mis papás sí eran rectos y yo era tranquila. Era una niña que se portaba bien. ¿Nunca hiciste ninguna maldad, mami? No me acuerdo. Mi madre esa parte sí no me acuerdo de alguna maldad. ¿Ya hacía alguna maldad cuando era chiquita? Tú eras intranquilísima. Pero demasiado. Cuenta una experiencia que pequeña a mí, o sea, yo sé la entrevista tuya, pero ahora vamos... Esto va así, porque fíjense que estamos sentados aquí en mi cuarto súper tranquilo, porque esto es así, natural, espontáneo, como somos nosotros. Una experiencia de mí en el círculo infantil, que fue lo que pasó cuando era chiquita. Bueno, en el círculo infantil tú eras terrible, entonces cogiste y un buen día llegaste al círculo y no se sabe de dónde tú te metiste un botón de una rosa en la nariz. Cuando te llaman y te dicen a mí casi me da una cosa. Con un botón de rosa en la nariz, que estaba muy metido para acá, ¿no? Me lo tuvieron que sacar con una pinza. Y eso. Aquello fue épico. ¿Y ese botón de dónde yo lo cogí? Yo sí no me lo explico porque a ti se te llevaba... Era un botoncito de rosa. Se te llevaba de aquí o de allá donde vivían anteriormente acá de tu abuela, te dejábamos ahí, no sabemos. Dios mío. Bueno, pasando ese tema que la entrevista no es mía. Entonces, es que tu infancia fue feliz, la pasaste bien, ¿te gustó? Sí, no, la infancia tranquila, imagínate tú, adaptarse a la situación de aquel tiempo. El tiempo era muy aburrido, mami, antes. Sí, era aburrido porque imagínate tú y te daban permiso. Voy a jugar con Milady, que era una vecinita. Que también aclarar, no es que hubiera muchas casas, que hubiera muchos niños, tal vez que habían poquitos, tú sabes. Sí. ¿No? Y entonces te decía, sí, véate, pero sí ve a las 5, arriba a las 6:30 aquí. Si no estabas ahí. Y seguí iban allí a buscarte a ver qué tú estabas haciendo y esas cosas. Dios mío. Bueno, después de esa etapa vas creciendo, vas a la escuela. ¿A qué escuela fuiste? A esa escuela que queda cerquita ahí, por donde yo entraba para allá atrás, para la casa donde vivíamos anteriormente. Sí, que después de ahí mi mamá
te mudaste. Para acá, para la orilla de la carretera. Más a la civilización. Donde está la carretera, circuito norte que le dicen. Esa carretera y entonces, ya yo, pero bueno, yo la primaria la tuve en esa escuela de primer grado a cuarto, porque esto te voy a explicar. Con muy buenos maestros. Una escuelita pequeña. Una escuela pequeña, sí, éramos, no sé, 10, 15 niños. 15 niños. Porque cuidado. Es un aula primero, un aula segundo, sí, un aula tercero. Y entonces, cuando aquello había un maestro para cada aula, no unían ni. Es chiquitica, yo estudié de hecho ahí en y entonces, ahí los niños, en aquel tiempo, no son como los de ahora que son chiquiticos así, están en la secundaria. Los niños estaban en primaria, en cuarto grado y eran grandísimos. Grandísimo. Eso sí es verdad, los niños de antes, de hecho, yo veía niños que me decían, no, está en sexto grado y parecía que tenía 20 y pico años. ¿Por qué era eso? No sé. Sería la comida, la alimentación. No sé. Es que habrá que te lo juro, eso sí es verdad. Ahora están en secundaria y son así chirriquitos. Sí, antes estaban como tronquetú, que tú decías, pero ¿cómo que está en sexto grado? Si parece tener más edad. Bueno, entonces, el sexto grado no lo hiciste ahí. No, entonces el sexto grado, porque allá la escuela en esa escuela se comparte de primero a cuarto y después de quinto y sexto se hace allá arriba en ese lugar, en Caliene, que hay que subir una loma y entonces ya con una loma. Cuando terminas de cursar el sexto grado, las escuelas, los alumnos ahí de esas zonas rurales, campesinas, tenían que ir becados. La secundaria era becado. ¿Para? Un lugar que se llama San Marco, eso es en Perea, por allá. ¿Qué es la que yo le decía al infierno, porque eso de tú entrabas había una carretera y lo único que quedaba atrás era la escuela. Una enorme. ¿Qué era la escuela del campo? Una escuela del campo que estaba séptimo, octavo y noveno grado. Cuenta cómo fue tu experiencia, ya que le dijiste que le decías el infierno. Cuenta cómo te fue, cómo era. Un lugar súper triste, de ahí tú no podías salir. Era muy recto. Sí, era recto. Con aquello la escuela del campo no podías salir. Si tenías un problema, tenías que ver al director, te tenía que dar un pase, tú no te podías ir porque te castigaban, después no te daban pase, mandaban a buscar a tu padre. Estudiabas. Todo era con un orden. Estudiabas. Estudiaba. ¿Por la mañana era? Por la mañana o por la tarde cuando me tocara. Y de lo otro era trabajar en el campo, que había unas tías, nosotros decían las tías, que por ejemplo séptimo 1 con tal tía, séptimo 2 así, que era la responsable de cada grupo, con un jefe del otro, de área que le decía. Y entonces ahí se recogía papa, se trabajaba en la recogida de fruta bomba, de mango. ¿Tú te batías ahí, mami? Tenía que hacerlo. Y entonces, sí, ponían normas. Que tenías que hacer. Por norma, no sé si era de 30 o 40 sacos de papa. Y cuando tú hacías cuando cumplía la norma y la sobrecumplía, te podías ganar ir al cine, que el cine quedaba en un lugar que se llama Perea y te llevaban en la guagua. Te llevaban en la guagua con profesores responsables al cine, o te daban un pase meritorio, que le decían. Que te lo ganaste y te decían, no, puedes salir de paz, pueden tus padres venir a buscarte, que no te dejaban ir sola tampoco. Si tú cogías 3 sacos de papa, no es que te iban a dar un saco de papa, porque tú habías hecho eso, no. Era eso. La meta o sobrecumplir la meta. Ya. Casi siempre era por sobrecumplir la meta. Eso estábamos bajo el sol. Con calor. En el sol, tenía que poner guantes, pantalón, camisa, se llevaba pañuelo, gorra, eso es un trabajo en el campo normal, igual que un campesino. ¿Y por qué había que hacer eso, mami? Porque esas escuelas están, por eso dicen escuelas al campo, porque esa es su labor. Ir a estudiar los adolescentes ahí y después contribuir ahí a la producción de esa zona. Ya entendí. Entonces ya pasaste esa parte ahí, ya, luego vas creciendo un poco, pienso, los 15. No, ya ahí después ya terminé la secundaria. Y en el 85 yo cumplí 15 años. ¿Cómo fueron tus 15? ¿Cómo eran los 15 en esa etapa? Bueno, los 15 en esa etapa eran también un poco difíciles,
mis 15, mis fotos me las pagó una amistad de nosotros. Eso era un lujo en aquel entonces. O bueno, Sí, hoy en día también de cierto modo es un sí. lujo porque no todo el mundo puede, pero en ese entonces me imagino que era un lujo. Esa persona que actualmente no vive en Cuba me pagó Ajá. que me tiré como 17 fotos. Él me las pagó aquí en Chama, que había un estudio, que las fotos eran en Ahí blanco. están esas fotos, después teníamos que Ah, enseñarlas. están ahí guardadas algunas. Que el estudio era, las fotos antes eran en blanco y negro. Y normal, eso no llevaba edición, no llevaba nada. Tú te ponías en esa pared con una estola y así quedaba. Voy a poner la foto por aquí si aparecen, para que ustedes vayan viendo Y alguna. entonces, Era como tú estuvieras, si tienes un grano, si quedabas con la boca virada, quedaste con la boca virada. Te maquillaban, pero no llevaba edición. no, Eso no, es natural. natural como Y en quedaba, blanco y negro. en blanco y negro todas las fotos. Entonces, ya y los 15 yo no pude hacer nada, porque mi mamá y mi papá, No pudieron. lo que reunieron, me compraron ropa, que cuando aquello se usaba mucho, el láster, una tela que entraba aquí, que las personas hacían ropa, me tuvieron que comprar la ropita para eso. Y entonces era difícil, y más allá en el campo. O sea, habían familias que tal vez pudieran hacer un poquito más de cosas. Sí, siempre existió una familia que vive mejor que otra. En aquel entonces, cuando tú cumpliste 15, ¿qué ropa se usaba? Me dijiste que Se usó unas camisas que le decían como unas majatas, que sí, que se usaban. Ajá. Se usaban unas blusitas de tirante así como abuelitos, cositas de esas. Estaba la moda ella. Entonces, después de ahí, ya fuiste creciendo, ¿no? Sí. Llegaron el tiempo de 2 preguntas. ¿Cómo era el tema de novio y el tema fiesta? Porque hoy en día eso es algo que está como que muy relajado, de cierto modo. Yo veo a las niñas aquí, Bueno. o sea, salimos a la fiesta, mi mamá ha salido, y la mayoría que hay son niños de 12 años hasta fumando y todo en la fiesta. Es como que muy liberal, ¿no? Y yo digo, bueno, y los novios también, aquí no es menos cierto, aquí es complicado. Bueno, fíjate que yo tenía 15 años, Y no te también no me dejaban iban a salir sola a ninguna parte, tenía que ir a la fiesta con mi mamá y mi papá, y cuando decía nos vamos, nos vamos. No, ahí no podías decir me quiero quedar. Y le decía, no me decía, no me voy a quedar con fulano y me engano. Y salía a cualquier lugar con una persona responsable. Otra persona me invitaba a mí, por ejemplo, una vecina, y si va la mamá de fulana, Puede ser. usted puede ir. Si no va, no, usted no puede ir. Y ahí te ponían horarios también. Sí, que tenías que cumplir. Y todas esas cosas. ¿Y la fiesta dónde ibas? ¿A dónde ibas a la fiesta? Yo iba, allá las fiestas eran campesinas, fiestas que de grupos campesinos. Ese tema lo vamos a tocar después. La fiesta, por ejemplo, fiesta que tú ibas a compartir con tus amigos, con otro tipo de música que no fuera campesina. Eso ya cuando ya yo fui, tenía 20 y pico de años. ¿A esa edad que pudiste ir a una fiesta de eso? De esa, la que había, ya que las fiestas allá eran distantes, eran en Mayagüita, en Mabuya, en La Nenita, y había que ir un grupo, porque habían familias, habían amistades, tanto hembras como varones, que nadie, que todo el mundo se respetaba, nadie se fresqueaba, si sea, los amigos se respetaban y todas esas cosas, íbamos en el grupo en bicicleta, todo el mundo. Mi primo me llevaba a mí o una amistad mía, y la otra amiga mía con otra gente, y 2 amigas mías con todo en bicicleta. ¿No daba un poquito de miedo ir, solos todos? No, porque iban varones, iban pues 4 o 5 varones, íbamos más muchachitas, y guardábamos la bicicleta en casa de alguien conocido en ese lugar que se iba a efectuar la fiesta, y cuando se acababa la fiesta, recogieron la bicicleta. ¿Qué música? Y nadie se quedaba regado, todo el mundo iba junto, todo el mundo viraba junto. Ya. ¿Qué música escuchaban en ese entonces de cuando ibas a ese tipo de fiesta? Bueno, cuando iba eran grupos campesinos, música campesina de lo oriundo de aquí del país, de la música campesina. Y cuando era grabada, se oía mucho a Johnny Ventura, a Elvis Crespo. Échate pa' acá. Me gusta Elvis Crespo. Esas cosas, y esos tipos cantaban. Los boogies, ¿no? Los boogies cuando aquello. Está bien. ¿Y tu primer novio? Diango, el romántico y esas cosas. Recuérdense por ahí las personas. ¿Y tu primer novio qué edad lo tuviste, mami? Mi primer novio lo tuve a los 16. ¿A los 16? Sí, pero novio. Sí, pero novio. ¿De cartita? De noviecito de eso, porque un régimen que no dejaban salir a ninguna parte con él, tenía un horario para venir y para irse.
todas esas cosas. Y fue duro el proceso de tener novia, era duro el proceso de tener novia ese entonces. Claro, porque Los padres no te daban, eso. por ejemplo, él te decía, mira, para que vayas a mi casa que hay un puerco matado, y no te dejaban ir solo. Si no había alguien responsable que fuera contigo, no te Tenías que dejaban andar ir. con alguien retortero. Sí, y entonces él venía a visitarme y te decía aquí, y él le leía en la cartilla, aquí la visita es de 1:30 a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya tenía que irse. Sentarse en un sillón. En un sillón, él en un sillón y otro en otro, De lejos, sí, en el hablar portal ahí. a conversar y esas cosas. Ay, qué raro todo, ¿eh? Sí, y eso que ya había más modernismo en esa época, pero bueno, todavía quedaba habían un poco. personas que todavía era la palabra. sí, Los tatuajes, mami, en ese entonces no se veían mucho. se veían poco. En esa época, el que tenía un tatuaje era porque estaba preso o estuvo preso. Era eso, significaba Sí, eso. Hoy en día no, hoy en día todo el mundo tiene hasta mangas y cosas. Todo el que tenía un tatuaje en esa época, mira, ese estuvo preso. Ya sabían que era por el preso. tatuaje, exacto. Mira que bien, ¿no? Hoy en día es súper normal hacerse un tatuaje, llenarse de tatuaje arriba. Sí. A mi mamá no le gusta, mi mamá comparte que no le gusta mucho. No, a mí no me gusta, pero bueno, yo no le critico eso a las personas. Es su gusto, sí. Entonces, conversemos acerca de un poco, para que las personas conozcan un poquito del campo, las fiestas campesinas. ¿Qué son las fiestas campesinas? ¿Cómo se vivían en ese entonces? ¿Qué se hacía ahí? Pero las fiestas campesinas eran, en sí, son guateques campesinos. Ajá. Ahí las personas en un grupo se reunían con una tumbadora, una guitarra, maraca, güiro y cencerro. Y si tenían bongo, y se reunían y daban serenata, y venían todas las personas cerquita de ese lugar. Por ejemplo, era en la casa de... ¿Y se hacía con comida o algo? Sí, por ejemplo, tú ibas a hacer una serenata a... Una muchacha que iba a cumplir 15, un ejemplo. Sí, o alguien que se casó, porque eso se usaba mucho, alguien que se casó, y entonces se iba a eso de las 10 y pico de la noche, a las 11, y ya las personas estaban acostadas, porque como en el campo la corriente estaba limitada, que habían casas que tenían y otras que no tenían, y entonces se llevaba de sorpresa, y ya la gente se levantaba de la casa, y ya empezaban ahí si tenían gallina o guanajo, a esa hora a matar todo eso y a hacer comida. Y ahí empezaba el guateque con cosas campesinas, con punto guajiro y cosas de eso. No recuerdo ninguna canción. No, una canción que había en aquella época, que se decía que dónde está ay, a mí es que ya ha pasado tanto tiempo que a mí se me olvida. El calderito de tostar café. ¿Es una canción? Es una canción, pero yo no sé bien cómo es la entonación, pero sí sé canción. ¿Cómo decía? Di la palabra. El calderito de tostar café. ¿Lo tiene Juana o lo tiene Inés? Sí, me gusta esa canción. Entonces llegaban ahí, armaban la fiesta ahí mismo y ahora se terminaba. A veces se terminaba a las 3 de la mañana. Depende. Y ahí se ponían a comer y a tomar, y bueno, le brindaban bebida y iban las personas a cualquier lugar que hubiese. Bueno, era una forma de distraerse de ese entonces. Yo tuve el privilegio de ir a un lugar ahí que le dicen el Mamey, que es un lugar que es como en el monte. Ajá. Que ahí está intrincado. Que está intrincado. Ahí ya actualmente yo creo que queda una sola casa. Cuando aquello quedaban 2 o 3 casas, porque las personas vinieron acercándose acá a la civilización más, y tuve el privilegio de ir todos los que íbamos a caballo, a ese lugar. Porque cuando iban a ese lugar, iban a pie, eso es lo que te iba a preguntar, o iban a caballo. A caballo, porque eso eran lomas con piedra, hasta llegar a esa casa. Que esa casa, una casa que yo me recuerdo muy bonita, que el hombre que vivía en esa casa era tresero, un tresero mencionado que se llamaba José Manuel Álvarez, que fue un tercero que él hacía de eso de música, de muda, lo construía. Ajá. Y aparte que era tremendo tercero, y yo tuve el privilegio de ir a una serenata a esa casa. Y cantaban entonces y la pasaban bien. Y la pasaban bien y todo el mundo. Sí, porque de cierto modo, a ver, cuando uno se pone a pensar y uno recuerda. En los caballos y demás, se iba a caballo, y los caballos, a veces iban hasta 3 personas montadas.
Madre mía, ¿cómo iban tres personas ahí? Tres personas montadas en los caballos. Imagínense, y eso, tal vez había que Eso subir es un barco, loma. Mema. Eso Sí, no no, era mami, claro, no era pelo. Entonces, pero a ver, es difícil porque esa etapa, cuando uno dice el tiempo atrás, era duro porque, tú sabes, no había nada que hacer en el campo, sobre todo. Bueno, pienso que en la ciudad tampoco. Eso es lo que más se usaba, ir a serenata, que el cumpleaños, casa de Y cuando fulano. no, por ejemplo, cuando no había serenata y eso, ¿qué se hacía? Estar en la casa sentado. Tranquilo, haciendo, conversando hasta que te llegara la ¿Y hora de qué de tanto dormir. conversaban? Niña, normal, cosas comunes de la vida Todo cotidiana en de las personas. oscuro, todo en No, oscuro. cuando aquellos usaban lámparas de petróleo, lo que le dicen la La chismosa. chismosa. La chismosa y faroles. Y Chinos o faroles dormían como los que tú tienes para retratar, que se usaban en aquel tiempo. antiguos, ajá. Que son como unos quinquecitos, que ahora se usan, ahora son sí, vintage. sí. Que dentro de poco lo van a tener que empezar a usar Y si farola, seguimos como así. la farola china esa que te regalaron. Ajá. así mismo. A la hora de dormir, ¿cómo dormía? ¿Había ventilador? No, en aquel tiempo se dormía normal. Y no había calor, mami. Cuando había mucha calor, ¿qué hacían? Había su calor, Los pero mosquitos. bueno, mosquiteros, las casas de campo, casi siempre las personas tenían mosquiteros. Bueno, también porque al ser de guano tal vez podía caer algo del techo, sí, ¿sabes? alacranes y cosas. Qué miedo. Y la gente ponía mosquiteros. Ya para acá, más a la carretera. No, ya más para acá, más al tiempo. Ajá. Entraban unos ventiladores rusos que se llamaban órbitas. Esos son los mejores que vinieron a este país, que las personas los fueron adquiriendo poco a poco. Ya, bueno, ya hemos hablado bastante de eso, ya pienso que ya conozco a mi mamá del campo, allá mucho, de hecho, hoy en día hay muchos lugares, yo cuando era pequeña siempre he ido mucho allá porque como quiera que sea, yo nací para aquella zona, lo que vivo es en Chamba, ¿no? Pero yo me crié muy de pequeña, mi abuelo siempre me llevaba mucho a los arroyos, a los ríos, tú sabes, era todo muy bonito. Ya hasta los arroyos están secos, hay muchas cañas, nosotros decimos cañas, están secas, pero iban mucho a los ríos también los niños. Sí, ahí a los ríos cerca y vigilando a los mayores. Sí. De ahí no te muevas y así. Pero los arroyos, los ríos, todos tenían agua. Tenían agua, sí, en aquel tiempo se había agua. ¿Cuándo fue la primera vez, mami, por ejemplo, que tú fuiste a una playa? Yo fui a la playa cuando estaba en 6º grado a un lugar que le decían La Tatagua, que eso no sé... Era como un lugar donde llevaban a los niños. Para vacacionar. Para vacacionar. Pero eso era y la primera vez eso era por mérito. Eso parece, la escuela esa mía se ganó ese mérito y lo llevaron. Cuando tú viste la playa por primera vez, ¿qué dijiste? Wow, de lo más rico. Estaba linda, ¿te gustó? Que eso iban algunos padres que quisieran ir, que cuidaban los tuyos. Me imagino que los tuyos iban. No, los míos no fueron. Ah, ¿no fueron? Abuela, ¿cómo que no fuiste a la playa de La Tatagua con mi mamá? Y entonces era una vigilancia estricta, había personas de la juventud, toda esa gente que iban en el grupo vigilando a los alumnos. Ya. Mi mamá tiene un hermano. Mi mamá no es hija única, tiene un hermano también. En ese entonces mi tío era también contemporáneo contigo, mi tío siempre fue mayor. Nosotros nos llevamos 6 años. Cuando tú estabas en sexto, mi tío ya estaba en... No, mi hermano era pequeño. Cuando tú estabas en 6º grado, mi tío, ¿en dónde estaba que estaba estudiando? Donde estudiaba era pequeñito. Tú eres mayor que mi tío. Claro, mi amor. Ay, me acabo de enterar ahora. Sí. Ya, mi tío era pequeño. Sí. Sí, ya, tú ya. Nosotros llevamos 6 años. Ya. Ya entendí. Y yo decía, bueno, no acabo de entender. Ya, entonces, lo otro que te iba a decir, ¿con qué edad tú viviste lo del periodo especial? ¿Con qué edad? ¿Ya tú eras mayor o eras...? No, yo era joven. ¿Cuándo esa etapa? Sí, lo que no recuerdo qué edad tenía en aquella época, tendría que después sacar la cuenta, pero sí, ya se me ha ido, han pasado tantos acontecimientos que tengo la cabeza loca. No, pero te están dando ahora como que una nueva para que tú recuerdes de aquella época. Aquella época tú eras joven. Periodo especial, ajá. Horrible, había que lavar con jabón hecho de maguey. Pero a ver, era como que todo estaba bien y de pronto vino es como, no sé cómo llamarlo, como esa crisis. Cuando el periodo especial fue, me parece que cuando hubo una ruptura ya del campo socialista. ¿Y cómo empezó a afectar? ¿Qué cosas se hacían? ¿Qué se vivía? Había dificultades en todo. Igual parecido ahora.
Pero bueno, Ahora aquel lo que existen las entonces, cosas en mi cara. lo que en aquel entonces es cierto que había que lavar Con maguey, se hacía con sosa cáustica unos jabones que te ¿qué acababan la vida. Todas esas sosa cosas. cáustica, esa que eso Eso es era una como un cosa, eso es líquido. una cosa que se usa en los centrales. Ah, Pero eso, ya. el pastel de jabón lleva otro aditamento. Ajá. eh, que la gente usaba un mondongo de puerco. Y Bueno, eso lleva un mecanismo ahí era cierto, mami, que se comía, viste, de corcha de galleta. bueno, yo nunca lo comí. Hay gente que dice que sí, pero yo nunca comí eso. Yo no tuve llegar a eso. Pero sí he escuchado que decían que Sí, yo he había. oído los cuentos y que picadillo de cáscara de plátano también, pero No yo tuviste eso que llegar nunca, a no, yo eso. eso nunca ¿Qué lo. otras cosas así tuvieron que hacerse en ese momento? El jabón, lavar, ¿qué otras cosas llegaron en ese momento que eran, sabes, que eran súper complicadas? Había dificultades en todo, mija. Yo ahora no recuerdo bien porque he pasado tantas cosas. Ay, mami. Más o menos si sé eso de jabón, sí lo llevo, mira aquí presente. Tú te traumatizaste con el jabón, por eso es que ella cada 5 minutos compra jabón y guarda. Para mí que ella está previendo, no vaya a ser que, ay, mami. Entonces pasaron esa etapa que era difícil. Eras Sí, joven tú cuando eso. sí, lo que no, eso fue en el 90, Es decir, en el 85 tenías 15, en el 90 tenías 20, ¿no? 20, 20 y pico de años, ¿no? Algo por Sí, ahí, ajá. ahí. Entonces, ¿qué crees que haya cambiado en cuanto a la cultura y la vida social de ese entonces a hoy en día? Muchísimo. ¿Qué crees que haya cambiado? Bueno, primeramente, cuando empieza nombrando, no Bueno, sé. de A nivel cultural, ¿qué hayas? a nivel cultural, la música no es la misma de antes. ¿La música La ahora te gusta música es más? no, a mí me gusta lo moderado. Me gusta el reggaetón hasta cierto punto que no sea denigrando a la mujer ni hablando cosas, Obscenas. sí, eso no me gusta. Hay reggaetones que tienen una letra bonita, no de que lo quiera, cantar, yo no se lo critico, pero que tenga una letra que tenga una coherencia, una cosa bonita. Ya, eso es una de las cosas a nivel cultural, ¿qué Sí. más a nivel social o cultural recuerdas así? No sé. Lo que hay ahora, la parte Todo. esta, toda del internet, En aquel entonces no se ni se imaginaba tener internet, ni no. había teléfono, o sea, teléfono, pienso que Sí, teléfono, habían teléfonos de disco, ay, de esos que se hacían tiqui, normal, tiqui, tiqui, sí, que tú tiqui, tienes en el tiqui. Yo estudio tengo para también para fotos. tirar fotos. Esos son los teléfonos que se usaban. Y otros teléfonos que tú los enganchabas así, en una cosita Ay, eran de los así, que colgaban sí, con una cosita así súper sí, chulo, de eso, ay, ojalá tuviera de eso para el estudio, eso me encanta, esos eso, pero teléfonos que se no es usaban. que había tecnología como No, tal. no había de esa tecnología, no la había. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tienes de tu juventud? ¿Recuerdas algo, algún lugar que fuiste, algo que hiciste, no sé, que lo recuerdes feliz? Bueno, yo lo que siempre recuerdo de mi juventud, así con mucha alegría, eran los carnavales de aquí de Chamba, que de allá me traía la vecina de al lado, bueno, que ya mencioné que falleció y su esposo, que ellos nos traían a la hija de ella, a mí Y a usted, y a otro grupo de muchachos, de muchachos, eh, y nos traían aquí a los carnavales, cuando aquí eran carnavales, que aquello era millones de voladores y una cosa tremenda. eso es lo que recuerdas más feliz. Sí, ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste tú durante, sabes, en tu juventud? ¿Cuál crees que haya sido? Un desafío que hayas, no sé, creo que lo de la corriente desafío de, en la juventud. O tal vez el becarte, sabes, a corta edad. bueno, eso fue un mayor desafío, estar becado, porque estar becado es triste porque la gente lo ve fácil y no es fácil. Una escuela al campo, te tienes que bañar con agua fría, tanto en frío como en calor, levantarte de madrugada. Hay un régimen y una disciplina que tienes que cumplir. Ese es el mayor desafío que crees que Sí. pasaste. O sea, a ver, qué recuerdos? Bueno, pues sí, ¿qué recuerdos tienes? Estoy con el teléfono porque tengo aquí las preguntas. ¿Qué recuerdos tienes de la comida cubana de tu juventud y cuáles son tus platos favoritos? La comida cubana, que yo recuerdo que siempre Típica, es típica, el congrí, el puerco, puerco qué asado, rico. bistec de puerco, Eso la siempre, eso ha yuca, perdurado, tú sabes, esa es como la comida típica típica cubana y nos gusta cubana, a todos los cubanos. sí. Mami, en aquel entonces cuando tú eras joven, así, ¿se comía espagueti?
No Yo no he sido amante, sí sé comer. Ah, sí se comía. No, pero por yo saber. no soy tan amante de eso. Yo, Ok. No, pero era por saber porque yo decía, bueno, y habría en ese lo entonces mío es lo concreto. la carne. El arroz, los frijoles. Ay, Dios mío. Voy entonces. Aquí la otra pregunta es, ¿qué lecciones aprendiste durante esos años? ¿Sabes que pasaron todas esas cosas? ¿Qué lecciones, qué cosas aprendiste? Bueno, a tener disciplina en la vida, porque con las escuelas al campo Te te forjan. enseña a tener una disciplina, un orden, por lo menos cuando yo estudié, no sé ahora si queda alguna escuela al campo como es, pero cuando yo estudié había una disciplina, un orden. Yo definitivamente siento que mi mamá se quedó traumatizada con la escuela del campo. Ella se quedó traumatizada con esa etapa. ¿Quiénes fueron las personas más influyentes en tu vida durante tu juventud? Que influyeron en mi juventud, mi mamá y mi papá. Fueron las personas que más influyeron en ti. Sí, porque lo otro era mi otra familia, pero bueno, estaban más distantes y yo siempre convivía con mi mamá y mi papá. Ya. Dice que, bueno, voy a hacer esta pregunta yo después de hago estas dos que tengo aquí en el teléfono. Ya luego, no, porque aquí cambiamos de palo para rumba. Ya luego creciste más y bueno, estudiaste. ¿Qué carrera estudiaste? Bueno, esa historia es larga. Ay, Dios Cuando yo mío. terminé en esa escuela becada Sí, de la que te del traumatizó. campo, Esa. noveno grado, yo quería ser maestra. ¿Tú te imaginas Y tú cuando siendo aquello, maestra? escucha, para ser maestra, aquello era tremendo. Mira, te hacían investigación donde tú vivías. Te llevaban un currículo de tu vida. Y ahora Bueno, maestra cualquiera. Sí, ahora maestra es cualquiera. Entonces, yo quería ser maestra y solicité La beca. entre las carreras esas Ajá. magisterio se llamaba, Ya. o se llama magisterio. Ajá. Pues me vino la carrera, me hicieron entrevista porque venía una comisión y te hacía una entrevista. Tú dijiste, Te bueno, no, preguntaban ¿tú pensaste que la fueras a coger? No sé, te preguntaban una serie de cosas y ya se llevaban esos datos Sí, tú, y ajá. después, Te decían porque había si más, entrabas o había no. más alumnos. Claro. Y entonces después daban la respuesta a los que estaban aprobados o no estaban Ya. aprobados para estudiar esa carrera. Ajá. Bueno, pues a mí me aprobaron ¿Tú te lo esperabas? y no, yo no Tú me dijiste, esperaba bueno. eso. Bueno, pues me vino la carrera y me fui a estudiar magisterio para Santi Espíritu. Lejos. ¿Qué Sí, queda eso? lejos, sí queda lejos. Becada. Ya tú estabas traumatizada con la esa escuela. se llama formadora de maestros. Bueno, pues allá donde yo vivía había más alumnos que Ajá. estaban por ejemplo, en tercer año. ¿En qué se iban para allá? ¿Una guagua que era la que recogía a los alumnos? Sí, la guagua, siempre Ya. hay una guagua que recogía, con la que yo recogía a los alumnos para la Y formadora. entonces, Pues no llegó el año, yo al año dije, no, este no es para mí, lo dejé. ¿por qué, mami? ¿Qué sentías? No me llamaba la atención. ¿Tú te imaginas tú ahora en una escuela dando clases? Que esa escuela es becada también. Pero dime, ¿tú te imaginas ahora dando clases? Ay, qué paciencia hay que tener. Entonces, Ya de ahí desististe, no quisiste ser maestra. vine para la casa. Pues mi mamá me dijo, bueno, pues en la casa no puede estar sin hacer nada, hay que estudiar algo. Y entonces cogí. Esas palabras me suenan, porque ella también me la dijo a mí. Y entonces cogí. Ajá. Y ¿Y aquí en Chamba había una escuela. ¿Pero trabajaste o no trabajaste durante ese periodo que estuviste en la casa o estuviste sin hacer nada? Hice algunas cositas. ¿Qué hiciste? No sé, trabajaba particulares con personas que sembraban ajo, cebolla. Eran ese tipo de cosas. Sí, esas cosas, yo me dedicaba a eso. Y por eso a enristrar ajo, cebolla. Ya. Y entonces por eso yo aprendí a enristrar ajo y Mi mamá cebolla. es tremenda enristrando ajo y cebolla. Ajá. Ya después nos enteramos, mi mamá se enteró que aquí en Chamba había una escuela de economía. Y entonces vino y habló con el director, y el director le dijo, no, para el año posterior, tráeme los datos, y entonces empecé a estudiar aquí, 4 años estudié, que conmigo venían más alumnos de allá de Mayajibo, entonces lugar era una guagua que pasaba, una guagua de pasaje. Ajá. En ese tiempo habían guaguas de pasaje. Y pasaban bastante. Y veníamos en ella, estudiábamos y nos volvíamos en ella. Y entonces estudié 4 años y me gradué. ¿Y te graduaste en? Planificación económica. Planificación económica. Trabajé en algunos lugares porque el título mío sirve para la rama esa de la economía en cualquier departamento.
y estuve trabajando ahí aquí trabajé, no, te miento, yo aquí entonces me gradué de Economía y Planificación y como yo vivía en aquella provincia, me ubicaron allá para Yaguajay y trabajé en Yaguajay en varios lugares que era adiestramiento. Es cuando tú comienzas que para que te van enseñando y esas cosas. Y trabajé en varios lugares, como 10 años para allá, para aquella provincia. Qué raro eso, que por ejemplo cuando mi mamá tuvo la etapa esa donde viró de la escuela, obviamente le dijo a mi abuela, tienes que ponerte a trabajar, y estaba en ese tema de para el campo se usa mucho eso del ajo, la cebolla y tal. Sí, no es como por ejemplo que tú dejas, no es por ejemplo que tú dejas hoy de trabajar hoy en día y lo mismo te pones a trabajar en un puntico, que te pones a arreglar uñas, que te pones a arreglar pelo. En aquel entonces no existía netamente campesino. Netamente campesino. Sí. Pero en aquel entonces existían las personas que arreglaban uñas en ese entonces. Sí. Algunas personas que arreglaban uñas, pero eso eran pocos. Eran pocos, no es como ahora que hay una furia, todo el mundo arregla pelo, todo el mundo arregla uñas, no. En los tiempos van cambiando. Ya, ahí vamos viendo, ya hemos conocido y todo lo que ha estudiado mi mamá, de todo un poco. Vamos a hacer una pregunta que dice por aquí. ¿Qué consejo le darías a la juventud de hoy basada en tus experiencias? Bueno, voto de ahí. El consejo que le daría a la juventud que luchen por su vida, por lo que deseen, por lo que quieran. ¿Qué otro consejo le voy a dar? Que sean un poquito más centrados. Que cojan responsabilidad en la vida. De aquí venía una pregunta que dice, espérate, si pudieras volver a vivir un día de la juventud, ¿cuál elegirías? O tu infancia. Un día que te haya gustado mucho, ¿cuál volvieras? Que no sean los carnavales. Cuando yo salí, de la juventud mía, cuando yo salía con tus amigos, te gustaba mucho. Sí, porque éramos un grupo unido, no había, nadie se fresqueaba, todo el mundo se llevaba bien y así. Dice aquí, ¿qué objeto recuerdas de tu juventud que atesores? No tienes ningún objeto, mami, desde ese entonces, que guardes. No, yo no guardo nada. No guardas. Así. El único objeto que yo tengo de mi juventud son las fotos de 15 que las tengo guardadas. Ay, no puedo con tanto. Sí. Bueno, ahí vamos conociendo un poco. Mi mamá, quiero decirles que no quería hacer mucho el video porque dice, ay, que voy a salir hablando yo ahí, pero mira cómo ella se ha desenvuelto. Ella ha sido hoy ¿cómo se llama? Una modelo ahí, hablado, hemos conocido un poco más acerca de mi mamá. Ya mi mamá les comentó que viene del campo, de un lugar humilde, realmente mi mamá tuvo una crianza muy buena, mis abuelos la han criado muy bien. Y como ella dijo, sabes, mano dura, porque en ese entonces era así como se criaban a las personas. Y sabes, tienes que tenerlo bajo control, si no, pues pasan cosas como hoy en día, que están los niños ahí como un poquito al garete, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, nada, que voy a dejar hasta aquí, ya vamos por 46 minutos, realmente, no sé, tampoco, yo sé que los podcasts llegan 1 hora, pero bueno, tampoco vamos a extremarnos tanto, esto es para ir probando, porque a ver si a ustedes les gusta este tipo de contenido. Realmente la calidad de aquí del local, pues no es la mejor, pero es humilde. Desde mi cuarto, y le tocó a mi mamá conversar un poquito sobre ella, sobre su adolescencia, su juventud, qué hace, cómo se vivió en ese entonces, pero ya después, no sé, vamos a traer otra gente por acá por el canal. Claro, que desde aquí después vamos a entrevistar hasta a mi abuela, a mi abuelo. Vamos a ver si acceden a eso. Los vamos a entrevistar por aquí por el canal, a ver, para que hablen un poquito. ¿Quién los ve a los dos aquí? Pero bueno, nada, espero que les haya gustado. Si fue así, les gusta este tipo de contenido para yo, seguir haciéndolo y hacer otras entrevistas, o de algún otro tema que quieran que hablemos, o con otra persona que quieran que hable del tema, déjamelo dicho en los comentarios, coméntame qué te pareció. Gracias de todo corazón por el apoyo que siempre me brindan, y nada, que los quiero mucho, se me cuidan y nos vemos cuando, mami. La próxima vez. Besitos.